Soy María Francisca Algueta, soy profesora de Historia e Información Ciudadana y hoy día lidero la Fundación Escuela Global. Estoy casada y tengo 2 hijos, Domingo de 4 años y Florencia de 6 meses. Lo que más me apasiona de la educación es que estoy convencida de que es la herramienta más importante para transformar el mundo, pero no desde lo que uno o que yo misma sueño, sino que es brindarle las herramientas a mis estudiantes para que transformen el mundo en lo que ellos sueñan. Como alumna creo que era bien apasionada, me gustaba mucho aprender. Como toda estudiante tenía mis momentos en donde a veces podía ser un poco más desordenada, pero en general creo que fui alguien que disfrutó mucho la escuela, disfruté mucho ir al colegio, tenía muchos amigos, me gustaba el deporte, así que fue una tremenda experiencia para mí. Sueño con un mundo más justo, sueño con un mundo más humano, sueño con un mundo en el cual todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a oportunidades que les permitan cumplir el sueño que ellos quieran y que se no esté limitado por dónde vienen, por las escuelas en donde estuvieron, por el lugar donde nacieron, quién es su familia, etc. Francisca, muchísimas gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo ahora. Gracias por este entusiasmo contagioso y queremos añadir además a tu presentación es que eres la ganadora del Global Teacher Prize Award del año 2022, Chile como la mejor profesora general de todo ese año. Así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Matilde, por la invitación. Partamos de una paradoja y para conocerte un poco mejor. Bueno, te ganaste este premio que todos dicen es como el Nobel de la Educación, pero tú no querías ser profesora. No, la verdad es que nunca pensé que iba a ser profesora. Yo creo que, bueno, como parte también de algo que es una realidad nacional, que yo creo que crecí creyendo que ser profesor no era la mejor profesión. De hecho, nunca nadie me inculcó que fuera profesora para nada. Y en mis últimos años de colegio me decidí por historia y de hecho siempre pensé que me iba a dedicar como a la academia. O tal vez no tenía tanta claridad de qué es lo que iba a hacer después, pero pensé que iba por ahí. Y fue en la universidad... Pero a ti te iba súper bien, te podría, o sea... Claro, no, y fue por lo mismo que... O sea, que recuerdo profesores, recuerdo a mis papás también diciéndome como historia, como, pero ¿por qué no eliges, te da para ingeniería comercial o te da para derecho, por qué no otra carrera? Pero la verdad es que me había gustado mucho historia en el colegio y creo que también había un poquito como de rebeldía en eso y me decidí por historia. Y ahí fue durante la universidad que yo creo que hubo como 2 experiencias que me marcaron. Primero, cuando empecé a hacer ayudantías, y como que me encontré con ese espacio como frente al curso, claro, frente como a estudiantes que eran menores que yo, qué sé yo, pero ese espacio como tan nutritivo como de compartir, de tener que transformar aquello que yo como sabía o entendía en que fuera comprensible para otros, esa sensación como de terminar la ayudantía y que se te acercaran los estudiantes y te dijeran como acabo de entender el libro que no había entendido nunca y como que hubo algo, como hay una magia, yo creo que cualquier persona que ha sido profe o que le ha tenido la oportunidad de enseñarte podría como compartir esa magia. Así que eso por un lado. Y luego hubo otra instancia que fue cuando una amiga mía que empezó a liderar una escuela para adultos a través de la pastoral de la universidad. Y ella me llamó y me dijo, Fran, necesitamos una profesora de historia, tú estudias historia, o sea, ven a ayudar. Yo creo que siempre había habido como un bichito en mí como de... como de acompañar causas como sociales, si bien nunca había sido... Yo creo que las había tenido como en el colegio, pero nunca como tan involucradas. Y ahí empezamos a hacer clases en la Chimba, en la población La Chimba para adultos que no habían terminado su educación. Y yo te diría que tal vez ese fue el momento en donde tuve como ese como cachetazo de realidad. ¿Adultos de qué edad y qué nivel educacional tenían? Mira, habían desde los 18 años hasta personas de 60 y 70 y tanto. Y yo creo que fue un cachetazo de realidad tanto por el tener que ir semanalmente a un espacio del cual yo no venía
y claro, y comprometerte y comprender las lógicas del espacio y que nos haya tocado, me acuerdo una vez estábamos celebrando el Día del Estudiante y nos tocó una balacera y como la naturalidad con el que hay que tirarse al piso y es algo que a mí nunca en la vida me había tocado ni ver ni vivir y creo que me chocó esa como naturalidad con la que se vivía en el espacio. Y lo que significaba para ellos la educación. Y sobre todo eso, sobre todo el escuchar a una señora de 60 y tantos años en ese momento que se ha sacado la mugre toda la vida, que tú la miras como una señora mayor, entonces como con respeto, pero que te transmite que se ha sentido invisible siempre, porque tal vez no logra leer y escribir bien, porque no terminó el colegio, porque puede acceder a trabajos súper básicos y yo creo que ahí fue cuando como que brotó en mí un poco como este sentido entre de justicia social, entre de darme cuenta lo privilegiada que había sido yo, de que el cuento de la desigualdad y todo que una vez escuchaba en las noticias, o que claro, a veces en clases abordadas, pero qué distinto era ponerle nombre cara. Y ahí fue cuando decidí, bueno, voy a estudiar pedagogía y me voy a dedicar a la educación en contextos de alta vulnerabilidad. Tú estudiaste toda tu educación básica y media en el Santiago College. Sí. Por lo tanto, tu realidad era absolutamente distinta a la que estabas viviendo ahí. ¿Cómo ese contraste te movió? Sí, no, y radicalmente distinto. Como que uno tiene la sensación de que uno conoce la realidad, ¿sí? Y uno no conoce nada. Sobre todo además cuando uno es niño, niña, porque en el fondo tu vida transcurre entre el colegio y la casa de los amigos y no hay mucho más que eso. Creo que vivimos además en una ciudad y en una sociedad totalmente segregada y uno no se da cuenta hasta que yo he trabajado hoy día ya en distintas comunas, me ha tocado trabajar he trabajado en San Bernardo, en La Pintana, he trabajado en Renca, he trabajado en Estación Central, etcétera, me he movido harto. Y cuando te das cuenta que, oye, la mayoría de la ciudad no se parece en lo absoluto a donde vives tú, y tú creías que esta era la realidad, ¿sí? Puede sonar un poco ingenuo, pero la verdad es que yo de niña sí, tal vez asumía un poco que era así, si no iba a otros espacios. Entonces yo creo que sí, ahí había un gran contraste, pero... ¿Y tú te quisiste además dedicar a niños de esos espacios? Sí, pero te diría que la mayoría de los aprendizajes, claro, primero hubo como un ímpetu, yo creo que muy propio de la juventud, de tener 20 años y de esta convicción, idealismo de voy a ir a cambiar el mundo. También un poco como este sentido medio como de salvadora, tal vez. Pero ya dentro de las aulas y conociendo la realidad de mis estudiantes, en lo que realmente como que la realidad supera la ficción. Yo creo que no ha habido ningún día en mi vida de profesora en el que como que diga como, chuta, como no puedo creer que esta sea la realidad. No. Porque el colegio viene sobre todo en digamos, en los sectores donde no son las 4 o 6 comunas o 10 comunas, el colegio resuelve muchos problemas, no solamente educativos, sino que resuelve problemas familiares, sociales, apagan incendios todos los días. Exactamente, o sea, yo creo que, y creo que además es un tema tan importante porque siento que tendemos a creer que los profesores o la escuela cumple, y era lo que creía un poco también inicialmente que iba a hacer yo, como vengo a enseñar el Renacimiento, o vengo a enseñar las guerras mundiales, o la historia de Chile, qué sé yo, como profe de historia. Y la pega de profesor es tanto más compleja, es tanto más multifactorial de lo que uno piensa. Yo siempre digo que, o creo que si la pega de profesor la tuviera que hacer alguien de otra profesión, tendrían a 20 personas haciendo la pega que hace un profesor. Porque a veces el Renacimiento queda para tercer lugar, si hay tanto más que hay que estar atendiendo, que hay que estar mirando, porque todas las deficiencias de nuestra sociedad, de nuestro aparato estatal, como queramos llamarle, recaen en la escuela. La escuela tiene que resolver todo. ¿Dónde partiste trabajando? El primer colegio en el que trabajé fue el Liceo Bicentenario Italia, de la Sociedad de Instrucción Primaria en el barrio Franklin. Sí. ¿Hacen una diferencia los liceos de excelencia? Tremendo tema.
Yo te diría que tal vez la máxima diferencia que yo pude ver ahí, y de forma muy interesante, porque era un liceo que había sido bicentenario, pero primer año. Yo llegué el primer año que era bicentenario. Entonces, claro, no tenía como el privilegio de estar seleccionando estudiantes como sí lo hacían otros colegios. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la selección. Pero claro, entonces en el fondo, estudiante que viniera, estudiante que teníamos que matricular, porque los colegios tienen que llenar matrícula y teníamos que llenar las salas de 45 estudiantes. Me tocaba entrevistar estudiantes y hacíamos como esta simulación de que estábamos entrevistando, pero finalmente igual todos entraban. Pero sí te diría que lo que más aprendí en ese colegio y que me marcó para toda la vida y que hoy día marca tal vez como mi sello de profe es chuta el cambio que hace un espacio con altas expectativas sobre sus estudiantes. Porque la directora de ese colegio, yo me acuerdo, yo fui a la entrevista, venía de otra entrevista en otro colegio, que fue muy lamentable también, porque fui a esa otra entrevista y me acuerdo que me entrevistó, no sé si la directora, la psicóloga, y me dijo algo así como que era un contexto también de alta vulnerabilidad, y ella me dijo algo así como, pero no te preocupes, como aquí lo importante es que le enseñemos valores para que puedan convivir estos niños con el resto de nuestra sociedad. Y salí como como marcando ocupado, como entonces no vengo a enseñar acá qué es lo que vengo a hacer, como que esto de que solamente los valores, como súper asistencialista. Y la siguiente entrevista el mismo día la tenía en este colegio. La directora Teresa Lagos, que hoy es una persona que admiro mucho. Y me acuerdo que llegué a esta entrevista como esperando como que no sea de nuevo esta lógica como asistencialista y me siento y ella me dice, ¿tú estás preparada para formar a los futuros presidentes de la República? Y yo tenía 20 y pocos años, me acuerdo, y haberme sentado como... sí, yo creo. Y me decía, ya, pero entonces, ¿cómo te imaginas tus clases? Porque si vamos a estar hablando de antropología, yo creo que estemos conectados, los estudiantes por internet, con el director del museo en México. Y de repente, claro, porque y ella me habla también, me acuerdo en ese momento, como del brillo en mis ojos y que ella creía que yo era alguien que podía estar a la altura de este colegio y de estos estudiantes. Y me convencí de eso, o sea, y durante el tiempo que estuve ahí, estuve 3 años en ese colegio, trabajé todos los días como que yo estaba preparando a los futuros presidentes de Chile. Todos los profesores del colegio, que éramos todos en general profesores más o menos jóvenes, primera pega para la mayoría, todos con este ímpetu, todos como con el respeto por el profesor de al lado. Me acuerdo de esta directora también como siempre nos inculcaba esto de cómo nos íbamos a referir a nuestros estudiantes. Decía, siempre refiéranse como si te estuviera escuchando. Entonces, yo nunca escuché en una sala de profesores que alguien se refiriera mal a un estudiante o que el cabro flight, o que esto, que lo otro, que lamentablemente me ha tocado escuchar en otros espacios. Y el tiempo, y una vez salía de este colegio me di cuenta del efecto de lo que esta directora había hecho. O sea, ¿esos niños llegaron a la universidad? Hoy día yo me junto, me tuve la suerte de poder graduar, de ser profesora jefe de la primera generación que se graduó. Me junto con mis estudiantes, son médicos, son profesores, son ingenieros, estudiaron en las tremendas universidades, fueron líderes universitarios. O sea, impresionante. Y si tú me preguntas como, ¿pero era porque eran sobre la media? No, eran estudiantes de distintos lugares de Santiago, muchos en situación de alta vulnerabilidad, que llegaron a un espacio en donde todos creíamos en ellos, en donde los profesores también nos creíamos buenos. Y donde los empezaron a tratar como tal. Y donde desde el día número 1 había que formarlos para que fueran los mejores. Y formamos a los mejores. Y eso me marcó tanto, porque después siempre tuve como un espíritu un poco inquieto y fue como ya, entonces ahora quiero un desafío más grande y me cambié de lugar a trabajar en otros sectores. Y la cultura de altas expectativas no está en todos los colegios. Yo te diría que lamentablemente no está. Creemos que es algo como que viene por añadidura, que viene como cuando ya el colegio funciona y cuando ya logramos sacar un resultado CIMSE o cuando ya logramos... colegios, por ejemplo, exacto, los antiguos colegios de excelencia, tipo el Instituto Nacional Liceo 1. ¿Estás de acuerdo en que se haya terminado la selección en esos colegios? Mira, es un tremendo tema, pero no estoy de acuerdo con la selección. Y no estoy de acuerdo con la selección porque me da la sensación que es un poco una lógica como someter a los niños a jugar los juegos del hambre, ¿sí? Como la serie y la película. Definir a los 11 años que un niño tiene o no tiene méritos suficientes para ser merecedor de una buena educación, encuentro que estamos muy equivocados si creemos que ese es el camino. No hay ningún niño, niña o joven que no sea merecedor de una buena oportunidad. Oye, si la educación es un derecho. Y todos nuestros colegios deberían funcionar como colegios de excelencia. Entonces la duda está como, ¿por qué no estamos dándole esa oportunidad a todos nuestros estudiantes y decimos que hay algunos que deben tener la oportunidad de acceder a esa escolaridad? Sobre todo cuando... Y ahí entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que estaría fallando?
que en esos colegios que ya no salen los mejores o no todos llegan a la universidad como era antes, no sé si todos, pero un gran porcentaje. Que está fallando en esos liceos Claro. emblemáticos. Bueno, es que y esto sí que tal vez puede sonar un poco como controversial, pero yo sí a veces pienso que, bueno, cuando dejaste de seleccionar, ¿era tan bueno tu colegio? Como que fácil es ser el mejor colegio, que todos tus estudiantes sean puntaje Claro, porque nacional, todos son buenos. si estáis seleccionando a niños en séptimo básico que tienen promedio 7. Pero ¿qué pasa con el colegio que Claro. recibe a todos los estudiantes? Y midámonos todos igual, po. Claro. Y entonces, sí, entiendo que hay otros factores que han incidido en los colegios emblemáticos y que hoy día sí hay cuotas de violencia y cosas que están pasando, pero a mi modo de ver, pucha, midámonos entonces ahora cuando te toca recibir a todos, porque la clase tiene que ser para todos. Y tú te fuiste de este Liceo Bicentenario. Sí. ¿Cuál era tu desafío siguiente? Bueno, nuevamente en mis idealismos de mis 20 años decidí que quería un desafío más grande, decidí que quería trabajar en un contexto de mayor vulnerabilidad y me fui a trabajar a un campamento justo en el límite entre San Bernardo y La Pintana. Venían muchos estudiantes del mismo campamento, otros de la población aledaña. Y chuta que fue impactante. Siempre digo, ha sido la lección más grande de toda mi vida, haber trabajado en ese colegio. Por muchos motivos. Primero porque yo creo que tal vez en ese colegio como que definitivamente entendí que esto es como este síndrome como del Salvador, que vengo yo a decirte que era patético, por decirlo poco. Me di cuenta de cuánto me faltaba una cuota de humildad, de entender que yo no lo sabía todo. No solo como yo profe, que tengo que aprender más, sino que como miembro de esta sociedad también, ¿sí? Cuánto aprendí de mis estudiantes, cuánto aprendí de las lógicas de solidaridad que existían en el barrio, que era algo que yo en mi realidad, en mi privilegio, eran algo completamente ausente. Me di cuenta de cómo a mis estudiantes les tocaba sobrevivir a unas realidades que, insisto, como de eso sí que uno podría hablar 1001 años y nunca se acabaría el tema, porque era muy cruda la realidad, y es muy cruda la realidad de esos niños y niñas, de esas familias, y ver a esas mamás que aguantan y que sacan adelante a sus cabros con tanto cariño, que se sacan la mugre. Ver a esos niños también, que pesa todo como las lógicas de amistad. No sé, yo organizaba una ida al cine con mis estudiantes y trabajábamos para juntar los pesos y qué sé yo, para poder ir todos. Y llegaba un estudiante que había trabajado el fin de semana y me decía, profe, ¿qué tiene 10 luquitas para que ponga en el pozo común? Me las gané el fin de semana. Y como si nada, o esa apoderada que se te acerca después de la reunión y te dice como, he visto que la mamá del no sé cuánto ha estado media complicada, entonces yo le voy a poner la cuota para la completada, para que no se la cobre. Sin esperar nada a cambio. Y también en esos contextos es donde ha comenzado a surgir y donde ya está radicado, lamentablemente, la droga, el tráfico. ¿Cómo se convive con estudiantes en ese contexto también, donde están todos? Sí. En el momento en el que estaba yo ahí, bueno, no tenía hijos, estaba... creo que ahí también fue como mi primer encuentro como con el narcotráfico, que yo creo que, ojo, que ahí igual no estaba al nivel de lo que está hoy día, que podemos después volver a eso, pero sí me bajó un poco esta sensación de tengo que estar presente 24/7, porque cuando no esté yo, ya sé quién va a llegar a suplir esas a veces como necesidad. Entonces, a quitarnos a los estudiantes, sí. Y entonces me pasaba que, claro, yo llegaba sábado, domingo, vamos niños que vamos a ir a subir el Cerro Chena, vamos niños que vamos a ir al cine, vamos a organizar el partido de fútbol, la fiesta de curso, yo los ayudo a organizarla, yo voy a estar ahí presente esa noche en la población, pero hagámoslo, pero que yo esté. Y estaba todo el día metida ahí. Hoy día yo creo que post pandemia, siento que ya hoy día se empieza como a notar cada vez más, pero ya el año 2022, cuando volvimos a las salas de clase, ya podíamos ver que ya está a otros niveles. El narcotráfico. ¿Qué empezaste a ver tú ahí? Comencé a ver cómo, bueno, a esas alturas yo ya estaba en escuelas de reingreso, entonces me tocó
vivir los años de la pandemia con los niños y niñas y jóvenes que están en extrema vulnerabilidad. O sea, yo tenía estudiantes en situación de calle durante la pandemia. Que es una escuela de reingreso, ¿no? Sí, una escuela de reingreso es una escuela para niños, niñas y jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar. ¿Son los que echaron de los colegios? Son los que echaron de los colegios. Los que vienen de los centros de internación juvenil. Exactamente. Son estudiantes niños, niñas que han estado de un hogar se llama al otro, niños que han estado en rehabilitación, niños que en el fondo como que le hemos perdido el rastro, porque sí tenemos niños como que se les pierde el rastro. Que ya han delinquido, por ejemplo. Muchos. Y que, o sea, los claro, niños de los portonazos. Esos son todos nuestros estudiantes también. Que en el fondo llegamos a acuerdos para que en el fondo puedan asistir al colegio en vez de estar privados de libertad, y muchos de ellos tienen que ir al colegio y volver a sus casas, a estar encerrados o a centros. Sí. Durísimo, durísimo. ¿Cómo son esos niños? Son niños. Y eso es tal vez lo más lindo que uno puede descubrir en esos espacios. Son niños, niñas que les han... siendo niños. Totalmente. Y eso tal vez como lo mágico o lo importante que uno descubre en esos espacios, que obviamente cuando uno llega es difícil, te ponen a prueba uno los primeros días, se te revuelve la guata en la mañana y se te revuelve la guata cada vez que vaya a tener que entrar a clase, porque siento que claro, detrás de ese como ponerte a prueba hay un poco el aplicar las lógicas que ellos han tenido toda la vida, como nunca he tenido una figura incondicional, todos los adultos me han fallado, entonces como demuéstrame rápido que me vas a fallar para que ni siquiera hagamos este show, ¿sí? Entonces, una vez que como que cruzas ese umbral, en que le demuestras como que vienes a jugártelas por ellos, y que vienes con altas expectativas, y ahí volvemos al tema de las altas expectativas, porque yo a esos chicos les enseñaba como les enseñaba a los chicos del Liceo Bicentenario, como les hubiera enseñado un chico en el Santiago College, como aprendí yo. Y ver que pueden llegar a desarrollar esas habilidades de orden superior, de pensamiento crítico, de creatividad, de evaluar, en fin. Como... ¿Y un niño de reinserción piensa en la universidad? En su gran mayoría no. No hasta que haya un adulto, muchas veces como uno, como profe, que le empiezas a plantear esa idea. Y me acuerdo muchas veces con mis estudiantes que me dijeran como, ay, ¿en serio, profe, usted cree que yo podría? Y imagínate lo chocante que es cuando, claro, estáis con un estudiante de 20 años que eres primer adulto que le menciona la idea de una universidad o de estudios después, cuando yo nací con que eso no solamente era como una opción, era mi obligación, era el camino, era lo que había que hacer, todos mis compañeros lo hicieron. Entonces, chuta que vivimos en una sociedad tan desigual. ¿Qué pasa con el principio de autoridad? Que lo tenemos perdido desde el colegio, digamos, con más recursos hasta la calle, hasta el cotidiano donde nos desenvolvemos. ¿Qué pasa cuando hay que enseñar? Mira, la verdad es que yo creo que sí hemos transitado como de un concepto... porque como que la sociedad también ha evolucionado un poco en ese sentido, como de que antes la figura del adulto era una autoridad per se, porque es un adulto, y que hoy día eso sí se ha transformado, yo creo que por muchos fenómenos. Creemos que los niños y los jóvenes tienen más derecho a voz, nos tratamos de forma más horizontal. Entonces hay antiguas lógicas como de autoridad que ya no aplican, ¿sí? Entonces creo que a veces es como un error creer que yo solamente por pararme ahí al frente soy autoridad y tienes que obedecer todo lo que yo te digo. Creo que también, especialmente en contextos de mucha vulnerabilidad, es algo que se gana, como que no sé si hay una lógica de autoridad. ¿Y se gana con ese compromiso? Se gana con el compromiso, se gana con la constancia, se gana con el respeto también. Si tú eres respetuoso con los estudiantes, ellos te van a respetar. Si tú eres cariñosa, siempre pienso que tal vez una de las herramientas más poderosas como profesor es el amor incondicional a tus estudiantes. Porque todos los días, en el fondo, nuestros estudiantes se van a equivocar, especialmente estos estudiantes que además te tratan de poner a prueba, y no hay nada que genere un quiebre más grande en ellos, que es cuando tratan de desafiarte, y tú como, ok, perfecto, tal vez hoy día no lo logramos hacer la guía, pero mañana voy a estar aquí mismo,
voy a volver a traer la guía y te voy a volver a desafiar. Y con el mismo cariño, y con la misma convicción, y con las mismas expectativas todos los días. Y ahí los estudiantes cambian, o sea, en el fondo dicen como chuta, y les empiezas a brindar oportunidades de éxito, les empiezas a demostrar que son capaces de que su opinión es válida, de que me interesa cuál es la pregunta que tú tienes que traer a mi clase, me interesa escuchar cuáles son tus intereses, me interesa escuchar cuáles son tus sueños para tu comunidad, para tu familia, esto, lo otro, y trabajemos en pos de eso. Y ahí los estudiantes se transforman, o sea, empiezan a darse cuenta de que tienen una voz, de que son ciudadanos importantes. Ahora, esos estudiantes durante la pandemia no pudieron ir a clases. ¿Qué pasó con esos estudiantes? Pasó de todo. Tuve estudiantes que nos costó un mundo poder encontrarlos. Yo me acuerdo de esto cuando se inició la pandemia y nos avisaron que nos íbamos a nuestras casas y que empezaba este encierro que nadie sabía por cuánto. Recuerdo que la directora con la que yo trabajaba en ese momento fue muy lúcida y de hecho yo en ese momento hasta como que la encontré un poco como exagerada, no entendí, pero ella nos miró y nos dijo, ahora lo más importante es que ustedes tengan registro todos los días de que hablaron con todo su curso. Y yo en ese momento igual estaba como, no, pero lo más importante es que enseñemos y la guía y esto y lo otro, y ella me dijo, Francisca, detente ahí, como, sí, la guía va a ser importante en su momento, sí, el aprendizaje, pero yo necesito que tú todos los días me cuentes que hablaste con todo tu curso. Yo como, ya, bueno, y chuta que era un desafío hablar con mis estudiantes todos los días, porque mis estudiantes muchos compraban, ¿qué? Compran el chip en la feria, un chip que dura hasta que el celular se declara robado y se pierde el chip. Muchos de mis estudiantes no viven en un lugar fijo, se están moviendo de un lugar a otro, estudiantes en situación de calle. Me tocó, imagínate, hasta la brutalidad desde las experiencias más dolorosas que vivió, de que me haya llamado una estudiante que la habían secuestrado en una red de prostitución infantil, de explotación infantil, me llamó un día en la noche mientras estábamos ahí en la pandemia. Y tuve que armar todas las redes para poder ir a buscarla sin que ella tuviera tampoco claridad dónde estaba y más o menos con los recuerdos, ella encerrada en un baño mientras pasaba todo esto. Y ahí uno dice, como red de explotación infantil, como ¿en qué mundo? Sí, en nuestra ciudad, con nuestros niños, ¿me entiendes? Y ahí es cuando también se te empieza como a desmoronar todo, como qué es lo que tú crees, como cuál es la realidad que yo vivo. ¿Ah? ¿Volvieron todos tus alumnos a clase? Volvieron todos mis alumnos a clase. Sí, la gran mayoría, algunos no. Algunos no porque o tienen que trabajar. Muchos también caen en las drogas. Y ahí es cuando te decía que claro, cuando volvimos en el 2022, yo sentí que el narcotráfico se había metido en las poblaciones mucho más fuerte de lo que habíamos podido ver. Yo creo que sí, me imagino que los narcotraficantes hicieron un poco rol de, no sé si de Robin Hood durante la pandemia, pero se ganaron mucho espacio también frente como a la desaparición del Estado. Porque también pueden ofrecer cosas que la sociedad no les va, o sea, no van a poder tener el nivel de ingresos tan rápido. Es difícil esa parte. Sí. O sea, es más valiosa la vida tranquila que esta vida que puede terminar mañana asesinado, pero que te da un nivel con otros ingresos. ¿Cómo se les convence ahí de que ese camino es bien poco sostenible? Sí. Te diría que tal vez es el desafío más grande, porque sí, o sea, me pasó vuelta a la pandemia que niños de 12 años me dijeran, pero profe, ¿sí para qué? Si alguien como yo, a lo más, ¿cuánto voy a hacer yo? ¿500 lucas? ¿600 lucas? Profe, y yo en esto, imagínense, yo hago plata para mi casa, llego con plata para mi mamá, para la abuela, para esto, para lo otro, y también hay una cultura narco, que las armas son bacanes, que la violencia es bacán, y que, entonces imagínate, y que sí. Y no ven el riesgo. O lo ven, pero también es tan poco o es tan distinta la lógica de lo valiosa que es tu vida, ¿sí? Porque son niños, recordemos que además son niños y niñas y jóvenes que siempre han sido recordados de que no son importantes, no solamente porque el colegio los excluyó, esto, lo otro, es una sociedad entera que a través de la vivienda a la que acceden, de la seguridad a la que acceden, de las áreas verdes a las que acceden, de la salud a la que acceden, etcétera, etcétera, les recordamos todos los días que no importan, ¿o no?
Entonces, el cambio de paradigma y el convencerte de que eres importante y de que la educación es la herramienta para que tú construyas la sociedad que tú sueñas, en la que esta realidad no tenga que ser más la de otros niños y niñas jóvenes. Imagínate además tener que entregarle esa responsabilidad a un niño de 12 años. Entonces es muy difícil. Y siento que sí, tal vez con los más grandes uno ya llega a esos niveles como de... Tienen mucha calle los chicos, entonces llegan a esos niveles de diálogo y de reflexión y todo. Pues. Pero tal vez con los más chicos es simplemente que tengan la oportunidad de ir al colegio y de empaparse con que aprender es fascinante, con que se den cuenta de lo que sus mentes son capaces, de que aprendan del mundo, de que... Y ahí quiero que me eso cuentes cómo fue volver después de la pandemia, en que tú estuviste a punto de colgar el delantal, que con este entusiasmo no, o sea, tiene que haber sido mucho. ¿Qué pasó? Sí, no. Bueno, vuelta a la pandemia, año 2022, yo creo que yo volvía también como... Yo ya llevaba una trayectoria de 10 años en contextos de alta vulnerabilidad, entonces, y la verdad es que me funcionaba como profesora. Yo era una profesora que en general se distinguía porque lograba convencer a mis estudiantes, porque hacíamos proyectos entretenidos, porque a los chicos les encantaba mi asignatura, etc. Y llegué con esas ganas y con esa convicción, y además como por fin los voy a tener de vuelta, como esa presencialidad que tanto extrañaba. Y el retorno fue brutal. O sea... Te digo que a la semana, a las 2 semanas de iniciar las clases, el colegio era un caos, un caos. Me acuerdo esa sensación como de, mira, si ni siquiera podíamos ingresar a los estudiantes a las salas. Como... Violencia entre ellos, además malos tratos. O sea, la violencia desatada, bandas criminales que llegaban al colegio, balaceras, estudiantes que salían afuera y quedaban embarrados fuera del colegio, un nivel de desafección de los chicos, o sea, como de ya nada importa. ¿En qué población era esto? Ahí estaba en la granja, y venían estudiantes como de todas las poblaciones como del sector, entonces además pasaba mucho de en el fondo, bandas o qué sé yo, enemigas que se encontraban en el mismo colegio. Te insisto, o sea, ahí tú te enterabas de que en el mismo curso teníamos bandas narcoenemigas en la que unos habían baleado la casa del otro, dejándola como un colador, y que habían muerto todos los integrantes de la familia de este chico menos él, y estaba sentado al lado del chico de la otra banda. O sea, y eso pasaba. O sea, y ahí insisto, cuando uno dice como, ¿quién te prepara para poder enfrentar eso, para poder enfrentarlo con todas las herramientas que requiere? Y sí, o sea, yo... me acuerdo cómo me despertaba en las mañanas así, una angustia, un dolor de guata, manejar al colegio, después encontrarte con esta realidad, escuchar a tus chicos sus realidades, recibir al asistente social y que te cuente todo, como lo que venía por detrás de cada uno de ellos, lo que había pasado en estos años. ¿Nunca te agredieron? No, nunca me agredieron. No. Sí, alguna vez tuve como esas insinuaciones de amenaza, qué sé yo, de la cual recibí las disculpas después pertinentes, pero no, nunca me agredieron, pero sí me tocó ver situaciones agresivas. Sí, también me tocó ver situaciones agresivas con otros profes, pero porque imagínate, si son niños que viven todo el día en el límite, o sea, están todo el día como con el lóbulo frontal del cerebro como en situación de alerta, preparados para la balacera, preparados para cualquier cosa, y de repente tú les dices que se tienen que sentar y aprender que 2 más 2 es 4 y 3 por 8 no sé cuánto, y que el Renacimiento y que esto, o sea... Imagínate como el nivel de... O sea, no... Bueno, ¿qué pasó ese año? Bueno, ese año lloraba todas las vueltas del colegio a la casa, lloraba, llegaba a mi casa así, a llorarle a mi marido también así. Y él también como, ya, Fran, entiendo como todo tu entusiasmo y todo, pero tal vez seguirá haciendo esto. Y yo como, no, sí... Me acuerdo también en algún momento, un día que sí, estas embarradas después en la sala de clase, me acuerdo así como prendían el lisoform, que en esa época, imagínate además después de la pandemia, todos con mascarilla, no nos podemos acercar, no podemos esto, era todo tan extraño, prendían el lisoform, mira, te juro que yo era eso así como de mirar y decir que ya no doy más, ya no doy más. Además, yo estaba con un curso que tenía, el más chico de mi curso tenía 11 años y el mayor tenía 21. Entonces, imagínate lo que era también juntar en este espacio estudiantes de... Bueno, en fin, me acuerdo haber ido, sentarme, tocarle la oficina a la directora y decirle, vengo a renunciar. Dije, perdón, o sea, esta es la profesión que más amo en el mundo. ¿De verdad que estaba convencida de que yo podía hacer algo en estos espacios?
pero yo ya no sirvo. Y esa era mi sensación, como de, no solamente de que estaba tirando la toalla, sino que había una sensación como de yo no soy capaz de cautivar a estos chicos y si no los cautivo, a ellos ya los perdimos una vez. Entonces, si no les demuestro que aprender es importante y bueno, y todas estas convicciones de las que hemos hablado, mañana nos van a venir al colegio. Claro. Y los vamos a perder y sabemos las consecuencias que hay para cada uno de esos niños detrás de que no vuelvan a la escuela. O sea, porque por todas las consecuencias que hay, ¿sí? Me acuerdo que la directora ahí me convenció, o sea, de mis aptitudes, etcétera. Con el tiempo siempre he pensado, como, porque logró convencerme de verdad, y digo, no sé si realmente lo hizo porque creía en todas mis aptitudes o que ya estaba a ese punto como, en verdad, el nivel de licencia de los profesores, todo, pero logró convencerme, y me acuerdo que dije, ok, voy a aguantar hasta fin de año. Porque sí, porque los chicos no pueden quedar sin profesores. Voy a aguantar hasta fin de año. Justo llegaron las vacaciones de invierno, que tal vez como, con un poco como de distancia, todo, me permitieron como reflexionar acerca de qué es lo que estaba pasando. Fue muy bonito porque ahí también me junté con unos exalumnos de este colegio que yo te decía, el que estaba ahí en el límite entre San Bernardo y La Pintana. Unos alumnos muy queridos míos que hoy día están todos en la universidad, etcétera, que me van a ver, nos voy a ver, etcétera. Y me acuerdo de haberme reunido con ellos y haberles dicho, chicos, voy a renunciar. A fin de año voy a renunciar. Y me acuerdo que me dicen, o sea, no, Fran, ninguna posibilidad. O sea, si hay alguien que puede con estos estudiantes eres tú, así que dale nomás. O sea, tenéis que hacerlo. Y dije, ok. Y bueno, faltaban todas estas semanas para volver de clase. Y dije, voy a preparar la unidad más ambiciosa, más alucinante que he hecho en todos mis años como profesora. Y construí una unidad que era sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, como el proceso de deshumanización de la Alemania nazi, porque creía que mis estudiantes tenían mucho que decir acerca de historias de exclusión, de marginación, de violencia, que era lo que estábamos un poco viviendo. Y preparé, así me senté, estuve trabajando sin parar, pobres profesoras del pie, que además las llamaba y las mandaba a revisar todo, y les dije, no, o sea, vamos a volver y vamos a volver locos a los estudiantes con esta unidad. Un cuadernillo de 137 páginas a todo color, con unas actividades alucinantes, con imágenes, con los videos que íbamos a ver, el museo que íbamos a visitar, llamar al rabino que íbamos a recibir para hablar de este, o sea, imagínate, o sea, dije, de verdad una experiencia de aprendizaje significativa, profunda, de verdad. El todo por el todo. Además dije, los voy a hacer leer. Ahí decidí, encontré la novela gráfica del diario de Ana Frank. Una novela, se decía además que los estudiantes de mi colegio no leían, entonces dije, además vamos a probar lo contrario, les va a tocar leer, y una novela gráfica encontré que era una forma atractiva de aproximarlo. Y volvimos a la sala de clases, había mandado a hacer líneas de tiempo, propagandas de la época en afiches gigantes, que si yo les decoré las salas de clases sobre cada uno de los bancos, un cuadernillo y una novela. A una semana de ya vuelta a las vacaciones, yo me acuerdo así como de haber mirado y haber pensado como no puedo creer lo que estoy viendo. Como me acuerdo así como se empezaron a enganchar desde la primera clase y de repente ese momento en donde tengo a todo el curso como sumergidos en la novela, así como de no poder despegarse, y me acuerdo patente que la directora se estaba paseando y se asoma por la ventana y yo la miro y me mira y las dos nos hacemos como que nadie estornude, como ¿qué es esto? Y me acuerdo así como suena el timbre y todos como, ay, pero profe, qué rápido pasó la clase, no sé qué, y después de que me había tocado empezar a llegar a clase y que los estudiantes me estaban esperando en la puerta, como, ya, profe, pero ¿qué es lo que nos toca ver hoy día? Y qué sé yo, que llegaron los más chicos preguntándome, profe, ando buscando ese libro que andan leyendo los grandes, ese de la Ana Frank. Fui a buscarlo en la biblioteca, no lo encontré. Yo decía, ¿qué está pasando? O sea, están entrando a la biblioteca, además a buscar el libro, era una locura. Y empezar a ver cómo se empezaron a contagiar por aprender, las reflexiones a las que podían llegar. O sea, yo pensaba en mí a esa edad y decía, yo jamás hubiera llegado a este nivel de reflexión. O sea, eran
impresionante. Me acuerdo después organizamos una ida al museo. Me acuerdo ahí sí que algunos colegas me dijeron como, Fran, está bien, sí, ha sido impactante todo lo que estáis logrando con los chiquillos, pero no se te ocurra una salida pedagógica. O sea, lugar que hemos visitado es el lugar donde quedamos en la lista negra de que, por favor, nunca más pueden volver. Nos expulsan de los museos porque no sé qué cuestión habrán hecho. Fueron? Fuimos al Museo del Holocausto. Y me acuerdo, así también ese como nervio de que estaba como poniendo a prueba algo como medio como, no, sí, yo creo que los chicos son capaces, qué sé yo, fuimos. Mira, el nivel de entusiasmo. Me acuerdo mientras que hacíamos el recorrido, yo ya había ido al museo antes que con otros colegios, pero primera vez en este contexto de reingreso, además en contexto después de post-pandemia. Y me acuerdo mis estudiantes, o sea, la pobre guía no alcanzaba ni a hablar porque ellos, y eso nosotros lo estudiamos, y oiga, yo le puedo explicar eso, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto. Hablaban, estaban pero vueltos locos. Le veía esa cara como de esos ojos brillantes, como en cada uno de los momentos del museo. Me acuerdo que cuando terminamos el recorrido salimos y la guía me mira y me dice, profe Fran, ¿de dónde son estos chicos? Como, yo creo que estaba un poco tratando de decirme como, no son como el típico perfil de estudiante que viene acá. Entonces yo, no, mira, somos de una escuela de reingreso, de la granja. Me dice, es por lejos el grupo más reflexivo y mejor preparado que yo recibí en todos mis años siendo guía en este museo. Y me acuerdo que me subo al bus y miro a los estudiantes y como ya habíamos sobrevivido, no había pasado nada, o sea, todo lo contrario, el comportamiento no decía ni el tema. Y le digo a los chicos como, ¿qué les pareció? Y todos, esto fue alucinante, esto fue increíble, es que profe, y que volvieron al colegio y no podían parar de hablar de esto. O sea, y les llevaste al rabino. Bueno, y además el rabino también fue un día, y hablar del que era algo que también ellos como que desconocían. Y ya sí, esta ya fue como la guinda a la torta, que fue tal vez uno de los momentos más emocionantes, fue hacia el final de cuando ya estábamos cerrando la unidad. En que todo esto también lo habíamos estudiado en post, como desarrollar iniciativas para promover la tolerancia en nuestra sociedad, etc. Se me ocurre llamar al museo y les digo, ¿habrá algún sobreviviente que pueda venir al colegio? Ahí yo decía, ya, filo, estoy jugándomela, así lo más probable es que no. Sí, mira, y ahí, bueno, me ponen en contacto con Rudy Heimann, un sobreviviente que todavía está vivo, pero ahí tenía 101 años. Y me dice, sí, yo creo que podemos organizar un Zoom, qué sé yo. Y le digo, no, yo necesito que venga. Es que desde la pandemia, tiene 101 años, yo le digo, por favor, necesito que venga. Y me dice, ok. El día que fue Rudy Heimann al colegio, por lejos uno de los días más emocionantes de mi vida. Porque me acuerdo así como todo el colegio, o sea, todos los profesores se habían organizado para poder estar presentes en ese momento. Me acuerdo hasta el equipo de auxiliares, todo el mundo hablaba de que venía Rudy Heimann, porque ya a estas alturas todo el mundo conocía la unidad que estaban estudiando los chicos. Y me acuerdo cuando salgo a recibir ahí por Avenida Santa Rosa a Rudy, y está como solemnidad en el colegio, y viene Rudy entrando y se me acerca una alumna más chica del colegio que me dice, se me acerca y me dice, oiga, profe, esto parece un colegio. Y entra Rudy, y bueno, y el nivel de conversación que hubo ahí con mis estudiantes, el nivel de preguntas. Me acuerdo que Rudy termina esto y dice, yo he dedicado mi vida a compartir mi experiencia y nunca me habían hecho este nivel de preguntas, que no son preguntas históricas, dice él, sino de sensibilidad humana. Dice, ahí me di cuenta como que el nivel de aporte que yo podía hacer era humanamente superior a todo lo que había hecho en toda mi vida. Y el diálogo con mis estudiantes y como el entenderse el uno y el otro como sobrevivientes de distintos momentos históricos, de distintos contextos, pero sobrevivientes al mismo tiempo. Tuve de hecho un estudiante que me acuerdo que después de la visita estuvimos en algún momento en alguna de las clases comentando, y este estudiante me mira y me dice, profe, yo hoy día me desperté con ganas de no vivir más. Hoy día yo ya había, como la realidad de nuestros estudiantes ahí, muchas muy dolorosas, mucha depresión, imagínate todas las enfermedades de salud mental. Me dice, profe, yo de verdad, hoy día me desperté, no quería vivir más. Pero me acordé, dije, ya, hoy día viene Rudy Heimann, le hemos puesto aguante, igual a la unidad, 3 meses de esto, ya, voy a ir hoy día porque en verdad nos hemos esforzado. Y me dijo, lo que ese señor dijo hoy día me salvó la vida. Y ahí como que tal vez pude empezar, y tal vez hasta el día de hoy me emociona un poco, porque
pude empezar a entender como lo real que es el valor de poder generar estas experiencias en nuestros chicos. Y el darse cuenta de que son importantes, porque tal vez nunca nadie, o sea, y eso es verdad, muchos de nuestros niños y niñas que viven en nuestra sociedad, que viven en nuestro país, tú, Matilde, también tienes una hija, yo tengo dos, y imagínate lo que es un niño que nunca le han dicho que es importante, que tiene cariño incondicional, que tiene todas las capacidades del mundo, porque uno sabe como cuánto los niños necesitan los abrazos, necesitan el que todos los días les recuerdes lo valiosos que son. Y ese poder hoy día, o sea, o esa responsabilidad recae en las escuelas, y los profes están haciendo malabares todos los días. Uno se pregunta, escuchándote, ¿todos los profesores tienen este nivel de compromiso? No sé si todos, yo creo que obviamente, como en todas las profesiones, hay gente que las hace con más o con menos cariño y entusiasmo, pero yo en mi recorrido como profe te podría decir que la gran mayoría de los profesores con los que yo me he encontrado, hoy que me saco el sombrero por ellos. Tal vez a mí me tocó ser la Global Teacher Prize, pero... Porque ese además fue el año que te dieron sí, el Global Teacher Prize. Imagínate, paradójicamente, el año que estaba pensando en renunciar. Bueno, pero este aprendizaje tremendo. vino a reafirmar, uno, las expectativas, que poner grandes expectativas puede generar grandes resultados. Que eso ocurrió en el 2022, estamos en 2025. ¿Has sabido de esos estudiantes? Sí, estoy en contacto con muchos de ellos. Obviamente siempre en contexto de reingreso la realidad es más difícil. Así como decirte, como no automáticamente viene el camino en donde sí, van a la universidad y qué sé yo, no es tan así. Porque también uno en esos espacios entiende como todos los factores que están fallando para que este estudiante pueda reinsertarse, ¿sí? Y no es solamente la escuela. En el fondo tú tratas de resolver uno de los temas y te das cuenta como hay 8 más que vienen. No sé, yo me acuerdo por dar un ejemplo, me acuerdo de un estudiante que además con la unidad del Holocausto de Ana Frank se lució. Era un estudiante que además, qué pena, pero, o sea, y qué vergüenza, porque me acuerdo de haber pensado al inicio como que tal vez iba a ser un estudiante que no iba a ser capaz de estar a la altura de esta unidad tan desafiante. Y bueno, me tapó la boca porque fue un estudiante que se lució. Me acuerdo que todos los compañeros querían trabajar con él, o sea, increíble. Y era un estudiante que había vivido toda su infancia en un hogar de menores. Y ese año cumplía 18 años. Y él estaba tan entusiasmado por volver a vivir con su mamá, ¿sí? Como esta imagen también como súper idealista de tal vez lo que veía en las películas, de esto, lo otro, de lo que era vivir con la mamá. Y era hacia fin de año que él vuelve a vivir con su mamá, obviamente desde el hogar y todo, conversaron con nosotros, trátenlo de retenerlo, de que no se vaya a vivir con la mamá. Nosotros lo podemos tener un tiempo más, pero también la lógica o la norma en los hogares de menores es que si a los 18 años se van, no tienen cupo para volver. O sea, imagínate un niño de 18 años queda tirado. Y acá le daban la oportunidad de seguir ahí. Entonces, traten de convencerlo, qué sé yo, y él no había caso. Estaba alucinado con esta idea de volver donde su mamá. Y me acuerdo que así, como, y él se preparó, y me acuerdo que más o menos hicimos como una fiesta en el curso, como de que él iba a volver con su mamá, él estaba tan entusiasmado. Y a los 2 días de haber vuelto donde su mamá, no viene al colegio, 2 días después vuelve y está así todo el rato durmiendo. Y yo, ¿pero qué pasa? Ay, es que está difícil en la casa, es que hacen fiesta todos los días, que no sé qué, y pucha, hay mucho alcohol, y que va, y le pedí que baje la música, que me dejen dormir, pero no, y le vi como toda esta magia que había visto en un momento, cómo se empieza a desinflar, ¿cierto? Y ahí como nuevamente insistir como en cuánto está en tu poder, cuánto está en tus manos, como qué más podía hacer si ya además el hogar de menores ya le cerró las puertas, él se la jugó por esa opción y finalmente terminó yéndose a vivir a la casa de un tío en otro lugar, tuvo que dejar esta escuela porque en el fondo ya estaba muy lejos y, o sea, por eso te digo, es como son tantos los factores, es tan difícil. Entonces sí, sigo en contacto con muchos de ellos, pero su realidad sigue siendo una cosa muy difícil. Fran, nos queda nada, pero tú hoy día ya no estás en las aulas desde este año y uno dice, ¿cómo se la van a perder? Pero creaste una fundación y quiero que me cuentes de qué, así
rápidamente de qué se trata y cómo esa fundación aparentemente quiere multiplicar esta energía. Sí, bueno, lo que hicimos fue a fines del año 2023, nos juntamos un grupo de profesores ganadores finalistas del Global Teacher Prize, más profesores como de grandes trayectorias de todo el país. Mira, desde el colegio privado más top de Chile hasta escuelas de reingreso, hasta escuelas rurales, profesores de todo el país. Con esta misión un poco de cómo llevamos experiencias significativas y profundas de aprendizaje a todas las aulas. Sabemos que diseñar una unidad como la del Holocausto, etcétera, o como las otras unidades que habían trabajado todos estos profesores, que eran un poco lo que teníamos en común, que era como que llevábamos estas grandes experiencias de aprendizaje, requiere mucho tiempo, requiere mucha preparación. Los profesores no tienen el tiempo, muchas veces tampoco tienen la formación. Y dijimos, bueno, tratemos de apoyar a otros profes para que puedan llevar estas experiencias. Y así nació la Fundación Escuela Global, que es la que hoy día me toca liderar. Armamos una página web increíble, o sea, así como primer nivel de experiencia de usuario. No queríamos que fuera como el típico blogspot pobre, sino que no, una buena página web en donde los profesores pueden acceder de forma gratuita a todas estas unidades, a todos los recursos que nosotros creamos. También trabajamos a través de redes sociales, armando una comunidad de aprendizaje. Hoy día, después de un año, tenemos una comunidad de más de 43.000 profesores. Nuestra página web tiene más de 400.000 descargas en más de 15 países. Y donde compartimos, como nosotros le decimos, como bite size, ¿sí? Como el del tamaño de un bocado, así como investigaciones, metodologías, estrategias que funcionan para que todos los profesores puedan como ir tomando esto y ir replicándolo en sus aulas. Y ha sido tan emocionante ver como profesores de los lugares que ni te imaginas. O sea, el otro día me llegó una imagen así como, mira, estamos aplicando, por el Instagram nos llegó así, mira, estoy aplicando esta estrategia que ustedes compartieron, y lo veo y era en La Habana, en Cuba. O sea, literalmente empezar a ver cómo esto se contagia y un poco esta lógica de dignificar la labor docente, de profesionalizar la labor docente, de decir los expertos en educación somos nosotros. Sí. De decir, nos merecemos también un puesto en la mesa donde se discute de educación, donde se toman las decisiones. Entonces también nos hemos preocupado mucho de insertarnos en áreas de políticas públicas y de tratar a los profes con el profesionalismo, con la dignidad que se merecen, y también empezar a batallar por una mejora de condiciones, que hoy día estamos súper al debe con los profesores. Sin duda. Francisca, tu familia te apoya. Tu marido lo conociste haciendo clases también en una escuela vulnerable, por lo tanto él te entiende y te apaña y te acompaña. Completamente. Y tu hijo mayor tiene 4 años. 4 años. Y está partiendo su educación. ¿Qué es lo que tú esperas para su educación? ¿Qué es lo que le quieres transmitir? Sí. Es una pregunta que todavía me cuesta responder. Me importa mucho que desarrolle su pensamiento crítico. Me importa mucho que se dé cuenta que es muy privilegiado en esta sociedad y que tiene que usar ese privilegio para transformar el mundo, ¿sí? Para transformar el mundo en un lugar mejor, en lo que él considere que sea mejor. Y ojalá poder yo y nosotros, mi familia desde el hogar, inculcarle los valores, ese piso valórico que además hoy día en el mundo que estamos viviendo pareciera que no es tan obvio, ¿sí? Cada vez más está como más en tela de juicio todas las cosas que en algún momento habíamos dicho, estos son como los cimientos de nuestra sociedad, y ya no lo son, y nos damos cuenta de lo frágil que es la democracia, que son los derechos humanos, que es la tolerancia, que es la empatía, que es esto, que es lo otro. Pucha, sí, construirlo de forma sólida y fuerte en mi hijo y que él sea un aporte, que sea una persona feliz. Eso. Francisca Elgueta, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile, con CNN Íntimo, para poder conocer un poco más de qué está hecha esta Global Teacher Prize Award. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este capítulo, en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los esperamos en 7 días más. Hasta entonces.